Cuando hablamos de las cualidades espirituales de los 144,000, es bueno que tomemos en cuenta algo que me gustaría decir de entrada. No estamos hablando de algo único en la historia del pueblo de Dios. Sí estamos hablando de las cualidades que todo verdadero hijo de Dios que es fiel ha tenido en cada etapa del tiempo y en cada momento de la historia. Ustedes van a notar, y espero que sean más inquisitivos de lo que yo pienso que pueden serlo, que estas cualidades, cuando las analizamos, encontramos pasajes en el Antiguo Testamento y en otras partes del Nuevo Testamento que validan esas mismas cualidades en los cristianos del primer siglo y en los cristianos fieles del pueblo de Israel en el pasado, en el Antiguo Testamento. El lector cuidadoso, cuando encuentra esa evidencia, puede fácilmente llegar a una conclusión. No importa lo que se diga en términos de cualidades morales y espirituales de los 144,000. No estamos ante un grupo de personas que alcanzaron un ideal único de santidad. Estamos hablando de personas que, como otros grupos remanentes fieles del pasado, también en el contexto de crisis que a ellos les toca ejercer su vida y su ministerio, alcanzan también el ideal divino. Quizás eso puede sonarle extraño a algunos, porque de pronto puede que tengamos una imagen idealizada de lo que será la perfección de carácter de los fieles en el tiempo del fin. Pero sí les ratifico que no es más que el mismo carácter fiel que han tenido otros en el pasado. Se ha derramado mucha tinta tratando de explicar estos pasajes. De hecho, hay temas que se han discutido históricamente en la iglesia cristiana que no han tenido una solución definitiva y que dudo que nosotros los adventistas le proveamos una solución definitiva a algunos de esos pasajes. Lo más probable es que Cristo vendrá y salvará a un grupo de personas que no pudo ponerse de acuerdo totalmente en todas las cosas, pero sí por lo menos estuvieron de acuerdo en una cosa: que se salvaban por la fe en los méritos de Cristo, y eso es lo más importante. La eternidad será una escuela donde nosotros estaremos desaprendiendo cosas que creíamos aquí en la tierra y estaremos aprendiendo cosas que ni siquiera nos imaginamos que íbamos a aprender. Así que aunque se ha derramado mucha tinta tratando de explicar estas cualidades espirituales, dentro de nosotros no hay una excepción tampoco a la regla. El debate continúa y todo se debe a la forma idealizada en la que algunos pueden interpretar estos pasajes. Este estudio de los 144,000 ratifica el hecho que ya dije al principio, de que ellos desarrollan un carácter tan fiel a Dios, tan leal a Dios, como lo hicieron otros remanentes del pasado. Todos los problemas que nosotros podemos tener en términos de cómo entendemos el texto bíblico se puede reducir a una simple palabra: hermenéutica. Todas las diferencias que podemos tener en cuanto a un tema se debe precisamente a la forma en la que interpretamos el texto. Unos lo ven de una manera, otros lo ven de otra manera. Unos permiten que el texto le hable, otros imponen al texto lo que ellos quieren y creen que está en el texto. Y ese es uno de los grandes problemas que nosotros enfrentamos. Así que afirmamos que todos los problemas que nosotros podemos tener en términos de la manera en la que entendemos el texto bíblico, es increíble que por lo menos en los años que yo tengo en la iglesia, y nos bautizamos en el año 1990. Imagínense, ha llovido mucho de ahí para acá, ¿no? Lo más que yo he visto entre nosotros es una realidad: no todos creemos las cosas de la misma manera. Tenemos 28 doctrinas, se supone que esas las tenemos que creer todos iguales, ¿verdad? Pero fuera de esas doctrinas hay un sinnúmero de tópicos y aspectos, detalles, que no podemos verlos iguales. Eso no debe llevarnos a desanimarnos ni a dividirnos. Al contrario, debe llevarnos a leer más las Escrituras, para que así como hemos logrado unidad de criterio en ciertas creencias, podamos seguir logrando unidad en otros temas también de las Escrituras. Si a Dios le placiera que resolviéramos algunos enigmas más, pues amén, serán bienvenidos.
Pero si Dios no ve ni cree que eso aporta algo a nuestra vida espiritual y a nuestro crecimiento, pues que Dios lo deje ahí envuelto en el misterio y que nadie lo entienda. Porque aquí lo más importante no es entender los misterios de la palabra de Dios, es entender y conocer a Dios. Y conocerlo de una manera experimental que pueda resultar en la salvación de nosotros. Es lo más importante. Segunda de Pedro capítulo 1 verso 20 dice que ante todo nosotros debemos tener pendiente una cosa. Cuando interpretamos las escrituras, esto no es el resultado de una interpretación privada o particular. No es como yo creo, no es como él cree, no es como a mí me parece, no es como a nosotros nos parece. Es como las escrituras dicen. Pero claro, este pasaje se aplica al mensaje que el profeta está dando, no a la interpretación que el lector de la Biblia le está dando a la Biblia. Es decir, un profeta comunica un mensaje porque Dios se lo revela en sueño, en visión o de manera audible. Y el profeta ahora va a dar ese mensaje. ¿Qué mensaje está dando el profeta? ¿Su interpretación personal de lo que Dios dijo? ¿O está comunicando lo que Dios realmente dijo? Ese es el punto. La palabra de Dios, su contenido, el contenido de la palabra, las verdades de la palabra, no son el resultado de una interpretación privada o particular del profeta o la profeta, sino que es la transmisión de lo que Dios quiso que se transmitiera en el lenguaje humano. Por lo tanto, cuando estudiamos las escrituras, debemos respetar esos criterios, tratar de ver qué es lo que el texto dice, me parezca bien a mí o no. Y les voy a decir algo más, hermano, que puede sonar humilde, pero yo no creo que todos seamos tan humildes como para aceptar esto así a la ligera. Pero si en algo estuviéramos equivocados y Dios quisiera a través de alguien, aún sea un niño, instruirnos para aprender algo diferente o cambiar una perspectiva, déjenme decirles que el único que se beneficia con eso somos nosotros mismos. Y de manera secundaria, quienes nos escuchan hablar y predicar y enseñar la palabra. Porque es peligroso, así como es de glorioso un intérprete de la Biblia que interpreta bien la Biblia, es de peligroso alguien que interpreta mal la Biblia. El falso profeta que daba un mensaje como él entendía y creía, estaba destinado a la pena capital en el pueblo de Israel. Yo no puedo jugar a ser palabra de Dios. Yo debo respetar la palabra y como predicador transmitir la palabra o como exponente de la manera más fidedigna posible. En el fondo quedan lagunas que nadie puede resolver, pero básicamente tiene que haber claridad. Vamos a tratar de avanzar un poquito en algunos detalles. Cuando llegamos a Apocalipsis 14, que es nuestro texto, Apocalipsis 14, estamos en un punto de la narración en la que esto que dice aquí era necesario que ya se dijera. ¿Saben por qué? Porque cuando llegamos al capítulo 11 encontramos que el escenario se torna no solo difícil de interpretar, sino muy complejo para los fieles y para la palabra misma. Y los poderes malvados, los poderes demoníacos parecen tomar el control. Cuando llegamos al capítulo 12 encontramos lo mismo. Parece que solo el dragón es el único que existe y que lo poco que existe va a ser destruido por él. Cuando llegamos al capítulo 13 encontramos que hay dos monstruos que salen, uno del mar y otro de la tierra, y parece ser que lo gobiernan todo. Y entre el capítulo 13 al 14 encontramos casi 8 veces el término adoración. Y solo una vez de todas esas veces se habla de la adoración verdadera. Así que si lo tomamos en términos de cantidad, este es un punto en la narración del libro en el que parece ser que el mal, la fuerza del mal, lo dominan todo, lo saturan todo. Y por eso digo que Apocalipsis 14 del 1 al 5 era necesario que apareciera. Y yo creo que debió quizá decirse antes, pero está ahí. Y es que en el monte Sión, por encima de la confusión humana, allá en la Sión celestial, está el Cordero de pie. Y con él están los 144,000 que fueron sellados en el capítulo 7.
Esta visión era necesaria porque ¿solamente hay adoración falsa en la tierra? No. Cuando ellos estaban en la tierra, ellos proclamaron el evangelio eterno y llamaron a los habitantes del mundo a adorar a Dios, no a las potencias del mal. Así que los 144,000, antes de estar en el monte Sión con Cristo, estaban en la tierra. ¿Quiénes son ellos mientras estaban en la tierra? Los 3 ángeles que Apocalipsis 14 menciona. El evangelio eterno que está siendo predicado a toda nación precisamente es ellos en el cumplimiento de la misión. Ese mensaje de advertencia es precisamente esa voz disidente que en medio del caos global de la falsa religión sonó y advirtió y dejó saber que no solamente hay una vía en ese momento, sino que hay 2 vías. Y está el camino ancho que el mundo toma, que lleva a la perdición, y el camino estrecho que casi nadie quiere tomar, pero es el que lleva a la salvación. Esta visión cambia de todo el drama terrenal a un drama en el cielo. Y déjame decirte que nada es más oportuno cuando estamos hundidos en una crisis que despegar la vista de la tierra, del problema en la tierra, y colocarlo en el cielo donde está nuestro Señor. Y estos cambios son necesarios y Dios quiere llevarnos a nosotros por encima de la undimbre de este mundo y decirnos: aquí está el control soberano de la historia, aquí está el Señor que manda en la historia, aquí están los que triunfan, aquí está el futuro y el destino de los fieles. El versículo 1 habla de que allí está el Cordero y con él 144,000. Ya no se dice que tienen un sello en la frente, lo que se dice es que tienen el nombre del Padre y del Cordero en la frente. Eso me muestra a mí de manera paralela que el sello que fue puesto no fue más que el carácter de Dios en ellos. Un carácter que se manifiesta en una vida leal y fiel a sus mandamientos. Por eso es que ellos se definen en Apocalipsis como los que guardan los mandamientos de Dios y tienen la fe de Jesús. Así que es el pueblo de Dios fiel. Los versículos 4 al 5 del capítulo 14 son los que nos proveen una descripción, una definición de las cualidades de su carácter. De hecho, los versículos 4 y 5 están explicando lo que dicen los versículos 2 y 3. Yo por causa del tiempo lo estoy saltando. Pero de ellos se dice que nunca se mancharon con mujeres. Y luego se dice, ¿por qué? Porque son vírgenes. Estos son los que siguen al Cordero por donde quiera que va. Estos fueron redimidos de entre los hombres. Y también se dice que son primicias para Dios y para el Cordero. Y la declaración quizá más desafiante es esta que viene ahora. En sus bocas no se halló engaño. ¿Por qué? Porque ellos son sin mancha. Sin mancha. Vamos a ver esas especificaciones. Esta parte está compuesta de una visión y una audición. Y la segunda parte, versículos 4 y 5, es precisamente la interpretación de esa visión, audición. Miren esta comparación. La visión de los 144,000 sirve de contrapeso a lo que está ocurriendo en el escenario, en ese contexto. Mientras que en el capítulo 13 tenemos el falso cordero, es decir, la bestia que sale de la tierra con cuernos como de cordero, pero que habla como dragón. O sea, una cosa es que tenga cuernos como de cordero y otra cosa es que termine hablando como dragón. Así que es un poder engañoso. Aparenta una cosa, pero realmente es otra. Se mueve hacia los intereses del dragón. En Apocalipsis 14 aparece el verdadero Cordero de Dios. En el capítulo 13 se habla de el nombre de la bestia, que constituye su marca también. Y en el capítulo 14 se está hablando del nombre del Padre y del Cordero. Ahí está el contrapeso. Aquí está la apostasía, aquí está el problema, aquí está la rebelión, pero aquí está la lealtad, aquí está la fidelidad. Aquí está el grupo que va a recibir la marca de la bestia, pero aquí está el grupo que va a recibir, que tiene el sello de Dios. Es una antítesis total. En el capítulo 13 tenemos a los siervos o a los esclavos de la bestia,
Pero aquí en el capítulo 14 aparecen ellos como los siervos de nuestro Dios, que de hecho así se le llama en el capítulo 7, verso 3, hasta que hayamos sellado en su frente a los siervos de nuestro Dios. En el capítulo 13 hay un clamor blasfemo. Generalmente leemos el texto y a veces no percibimos la gravedad de lo que se está tratando de comunicar. Y es el clamor: ¿quién como la bestia? ¿Quién podrá lidiar contra ella? Si lees Éxodo capítulo 15, verso 11, en el cántico de liberación, te darás cuenta que la expresión bíblica es: ¿quién es como Jehová? ¿Quién como Jehová? Dios grande en maravillas y actos magníficos. Esta expresión es una expresión blasfema, porque es un momento en el que ese poder llamado la bestia en Apocalipsis está asumiendo las prerrogativas divinas y se le está atribuyendo a una entidad, a una institución humana, autoridad divina. Y estamos aquí ante una usurpación, lo humano usurpando lo divino. Pero en el capítulo 14 lo que tenemos es no un cántico de reconocimiento a la autoridad de la bestia, es un cántico de alabanza al Dios del cielo. Y en el capítulo 13 tenemos los engaños de la bestia, pero en el capítulo 14 tenemos la ausencia de engaño en la boca de los 144,000. De manera que ante ese escenario confuso de los capítulos 12 al 14, esta escena es vital. Es como el punto luminoso en medio de esa controversia. Voy a pasar por causa del tiempo. Miren, esta imagen de los fieles con Dios sobre el monte Sión no es una imagen exclusiva de los 144,000. Es solo una imagen que evoca, que recuerda, que trae a la memoria una imagen antigua. Joel capítulo 2 verso 32, miren lo que dice: porque en el monte Sión y en Jerusalén estarán ¿qué? Los liberados, como lo ha dicho el Señor, y entre los sobrevivientes estarán aquellos que el Señor ha llamado. En la visión del monte Sión del capítulo 14 está el Señor con aquellos que Él ha liberado de la tierra. El remanente fiel en el Antiguo Testamento estaba en la misma posición en términos espirituales que estarán los 144,000. Por eso voy a ratificar y voy a repetir esto mucho. Al leer Apocalipsis 14 del 1 al 5 no estamos hablando de una descripción de un grupo de personas que alcanzó un nivel o estándar espiritual único, sino el mismo estándar que Dios siempre ha tenido para sus hijos en cada etapa del tiempo. Eso ustedes lo van a necesitar más adelante y el Señor se lo va a traer a la memoria en un momento de necesidad. Apocalipsis 14 también, con este grupo de santos que tienen el nombre de Dios en su frente, el nombre del Padre y del Hijo en la frente, constituye también el cumplimiento final que Dios hizo a la iglesia de Filadelfia. Y la iglesia de Filadelfia recibió una promesa. ¿Y cuál era la promesa? Al que venciere, en aquel que venciere, yo voy a escribir en su frente el nombre de mi Dios, también el nombre de la ciudad de mi Dios, la Nueva Jerusalén, y también Dios va a escribir sobre ellos su nombre nuevo. Es increíble. Un cambio de nombre es un cambio de estatus espiritual delante de Dios. Abraham, Abraham, Abraham. Sarai, Sara. Jacob, Israel. ¿Captan el punto? Es un cambio de estatus. Estábamos aquí aparentemente desamparados. El mundo parece que eran los dueños de nosotros. Pero no, realmente somos las pertenencias de Dios. Y cuando Dios nos da un nombre nuevo, está plasmando su carácter en nosotros. Y con eso está diciendo: se ha producido un cambio favorable para ti. Ya tú no eres eso, eres esto. Eso es una idea muy bonita. Vamos a ver. Juan menciona 4 características clave de los 144,000. No se manchan con mujeres, son vírgenes. Yo apliqué el término virgen a las damas esta mañana, ¿verdad? Pero ahora, mirando el texto de un poquito más de cerca, ahora déjenme aplicarlo a los caballeros. Si tomamos los 144,000 como literales o insistimos en eso, ahora yo dije esta mañana que no iba a haber hombres, pero ahora voy a decir que no habrán mujeres. Porque aquí primero dice, antes de decir que son vírgenes, es que ellos no se mancharon con mujeres.
Dentro de la tradición católica, sin ánimo de críticas, esto se ha interpretado como el tema, el celibato, que son personas célibes que no se casan. Pero ni siquiera los mismos intérpretes católicos están de acuerdo con eso. Los mejores comentarios católicos que se están publicando ahora, incluso comentarios actuales del libro de Apocalipsis, hay toda una serie que Baker Publisher publicó de un erudito, de varios eruditos católicos, están a favor de esa interpretación. Ven esto de manera figurada, como ya lo veremos más adelante. Otra cualidad es que ellos siguen al Cordero por donde quiera que el Cordero va. No le pierden, como dicen en mi país, ni pies ni pisada. Otra cualidad es que son primicias para Dios. No son cualquier tipo de fruto, son la primicia del fruto. Y luego en sus bocas no se halló engaño. Vamos a tratar de ver estas cualidades. Santos que son vírgenes. En la iglesia de Sardis, encontramos un grupo de personas que mientras algunos estaban manchando, es decir, contaminándose con la corrupción del momento, otro grupo se estaba conservando puro. Se estaba conservando puro. Y dice ahí, tienes allí unas pocas personas, y ahí está el término que se traduce como la descendencia, el resto de la mujer. Es la primera vez que aparece el término que se traduce como remanente en Apocalipsis. Esas pocas personas son precisamente un remanente fiel en la iglesia de Sardis. Y ese remanente fiel, como el remanente del tiempo del fin, no mancha sus vestiduras, se mantiene fiel a Dios. Y como se mantuvieron puros, el Señor dice, tú vas a andar conmigo en vestiduras blancas. Ahí está la promesa. En el libro de Apocalipsis, no contaminarse con mujeres es no claudicar con los encantos de la adoración idolátrica, de las falsas doctrinas, ni tampoco con la prostitución espiritual, tanto de Jezabel en el capítulo 2, verso 20 al 22, como de Babilonia en el capítulo 17. No son expresiones muy cómodas para nuestra cultura actual, pero la prostitución era utilizada en el Antiguo Testamento como una metáfora de la infidelidad espiritual y religiosa. Así que podía llamarse prostituta a una nación que abandonaba a su Dios y se iba con otro Dios, porque se le consideraba metafóricamente como un acto de infidelidad. En el Apocalipsis se sigue esa tradición. Así que si los 144,000 no se contaminan con mujeres, y en Apocalipsis las mujeres que causan problemas son Jezabel y Babilonia, indica que como los de Sardis no se mancharon, o los de otras iglesias del pasado, ellos tampoco se mancharán en el tiempo del fin. Virgen es un término que se utiliza en el Antiguo Testamento para describir la condición, el estatus espiritual de relación de Israel con Dios en su relación de pacto. No importa que Israel en algún momento se desviara de los principios divinos. Cuando Israel se volvía a Dios, era llamado virgen de Israel. Así que el término virgen no denota impecabilidad. Lo que denota es que el pueblo está en la relación correcta con Dios. Esta parte, voy a pasar a esto. Siguen al Cordero por donde quiera que va. Seguir al Cordero es la marca distintiva del discipulado. Cristo dijo que sus ovejas conocen su voz y ¿qué hacen? Le siguen. Así que las ovejas de Cristo siguen al Cordero por donde quiera que Él va. Cuando Apocalipsis dice esto, no está diciendo algo que solo logran los 144,000. Está diciendo algo que logra todo verdadero hijo de Dios cuando tiene una relación real con Cristo. ¿Conociste a Jesús? Eres una de sus ovejas. Y eres una de sus ovejas, tú sigues al pastor por donde quiera que Él va. Voy a pasar a esta parte de Enoc, que caminó con Dios, siguió al Cordero por donde quiera que fue por 300 años. De pronto parece que logró algo que nadie ha podido lograr. No, Enoc logró lo que todo verdadero discípulo de Cristo logra: caminar y seguirlo constantemente en todo el tiempo. De Enoc se dice que antes de ser trasladado al cielo dio testimonio de agradar a Dios. Es decir, una vida que se vivió para la gloria de Dios.
no denota impecabilidad. En 1 Corintios, capítulo 16, 15, el tema de primicias para Dios, algunos han interpretado que estas primicias son como que, por ejemplo, Dios tiene un pueblo en el tiempo del fin, y dentro de todo el pueblo hay un grupo dentro del pueblo que, aunque ambos grupos se salvan, un grupo pequeño es la primicia del grupo total. Esa no es la idea. Esa no es la idea. Primicias para Dios. Por ejemplo, la familia de Acaya en Corintio es llamada primicia de las personas que vivían allí. ¿Por qué? Porque fue la primera familia que respondió al evangelio. Así que esa familia que ahora es cristiana, en contraste con los habitantes de Acaya, son la primicia de Dios. Así que el contraste es entre los que son de Dios y no un grupo que es de Dios dentro de un grupo que es de Dios mayor, sino el grupo que se decide por Dios en contraste con lo que no lo son. Santiago 1:18 dice que toda persona que ha nacido de nuevo llega a ser primicia de las criaturas de la tierra. ¿Saben qué significa eso? Que tú, por haber experimentado el nuevo nacimiento, por tú ser un verdadero creyente, un verdadero hijo de Dios, eres entre todos los habitantes de la tierra primicia para Dios. En Jeremías capítulo 2, verso 3, Dios llama a Israel, oigan cómo, primicia de mi cosecha, en contraste con todas las demás naciones. No es que Israel es impecable, que es perfecto en todo, pero Israel, en contraste con todas las demás naciones, la primicia de Dios. Es su cosecha selecta entre todas las naciones, Israel. Ese es el punto. No hablan mentira. La frase en sus bocas no se halló engaño no puede ser restringida a personas que no mienten en nada. No quiero decir que un cristiano miente y eso se justifica. Es que ese no es el punto que se está destacando allí. No es la mentira como hábito en el hablar. Por ejemplo, en Apocalipsis, la mentira y la boca y las acciones, la boca y las palabras están íntimamente asociadas. Por ejemplo, el dragón arroja agua de su boca para destruir a la mujer. La bestia que sale del mar se le permite hablar y lo hace con arrogancia y profiere blasfemias. Los seguidores de la bestia dicen, hablando, ¿quién como la bestia y quién podrá lidiar con ella? La bestia de la tierra habla como que, como un dragón. Cuando la imagen de la bestia recibe vida, habla y hace matar a los que son fieles. Y es curioso e interesante que de las bocas del dragón, la bestia y el falso profeta, es que salen los 3 espíritus inmundos que van a toda la tierra. Por lo tanto, cuando la Biblia dice en Apocalipsis que los 144,000 en su boca no se halló engaño, si usted lo restringe al hablar a alguien que no dice mentira, está bien por un lado, pero eso es solo una aplicación homilética. Pero si vamos a entender lo que el texto está diciendo, lo que se dice allí es que ellos, en contraste con todos los que hablan la falsedad y la mentira de Babilonia y del dragón en el libro de Apocalipsis, cuando ellos hablan la verdad del evangelio. Por eso, mientras el dragón arroja agua para destruir a la mujer, mientras las 3 espíritus inmundos salen de la boca del dragón, la vista del falso profeta, los 144,000 proclaman el evangelio eterno y llaman a adorar al Dios verdadero. ¿Captan el punto? Ellos son la contraparte de ese gran engaño. Y voy a pasar a esta parte, en Sofonías capítulo 3:13, noten la actitud del remanente en Israel. El remanente de Israel no hablará iniquidad, no dirá mentira, ni hablará a su lengua nada engañoso. En su boca solo está la verdad. Así que esa es la característica de todo remanente fiel en cada etapa del tiempo. Voy a pasar a esta parte. Joel, aquí necesito unos minutitos quizás. Esta expresión es la más compleja de todas. Ellos son sin mancha. Sin mancha. Pero como siempre necesitamos que sea la Biblia que nos explique qué es lo que quiere decir. De las 7 veces, literalmente es sin mancha son. Sin mancha son. De las 7 veces que esta expresión sin mancha aparece en el Nuevo Testamento, 5 veces de ellas se aplica a los creyentes. Pero no a los creyentes del tiempo del fin, sino a los creyentes del primer siglo, que fueron llamados a vivir de una manera pura en ese entonces para reflejar el carácter de Dios a las demás personas.
Las 2 veces restantes, porque 7 veces que se utiliza, se refiere a Cristo, quien se describe como un cordero sin mancha y sin contaminación. Ahora, la Septuaginta, que es la versión griega del Antiguo Testamento, utiliza también la palabra y la utiliza para describir a los animales que eran ofrecidos sin defecto delante de Dios en el santuario. Pero también es la palabra que se utiliza para describir la integridad espiritual y moral de Abraham y de Job. 2 individuos que ustedes saben no eran impecables, pero que cumplieron el propósito de Dios y terminaron bien con Dios. Por lo tanto, solo cuando la palabra se aplica a Cristo denota impecabilidad total, pero cuando se aplica a seres humanos tiene un sentido figurado. Es decir, yo no soy impecable como Cristo en todas las cosas, pero yo soy una persona apartada, consagrada al servicio de Dios. Y en esa relación de pacto con Dios soy una virgen para Dios. No me mancho con mujeres, simbólicamente hablando. Hablo solo la verdad de su palabra en contraste con el error de Babilonia y me mantengo apartado para Dios. También esa palabra la utiliza la Septuaginta para describir a Daniel y sus compañeros en Babilonia, que ustedes saben que en contraste con los impíos eran los fieles. Bien, vamos a concluir aquí entonces. De manera que cuando hablamos de las cualidades espirituales de los 144,000, estamos hablando no de cualidades espirituales que son únicas en una clase de persona que vivirá en el tiempo del fin. Son las cualidades espirituales que tú y yo ya debemos estar reflejando aquí y ahora. ¿Qué le parece? Vayan conmigo a Efesios capítulo 1. El propósito eterno de Dios. Versos 3 y 4. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales, según nos escogió en Él desde antes de la fundación del mundo. ¿Con qué objetivo? Para que fuéramos santos y sin mancha delante de Él. Ahí está. Vayan al capítulo 5 conmigo ahora. ¿Cuándo ese propósito empieza a hacerse realidad en tu vida? ¿Cuándo? Versículo 25, está hablando la analogía entre el matrimonio y la relación matrimonial, la relación con Dios. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Noten ahora, verso 26, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra. ¿Con qué objetivo? A fin de presentársela a sí mismo como una iglesia gloriosa, que no tuviera mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que sea santa y sin mancha. ¿Saben qué significa eso? Que cuando Dios creó a la humanidad, no la podía crear de otra manera que a su imagen y semejanza, reflejando el propósito de Dios, la semejanza con Dios. Entra el pecado, pero Dios no abandona su propósito. Y Dios entonces ahora envía a Jesús conforme a ese propósito eterno que nos escogió en Él desde antes de que el mundo existiera. Y luego nos permite llegar a la iglesia para que en la iglesia Dios empiece a hacer posible y real esa realidad en nosotros. Mis queridos hermanos, hay tantos más que estudiar, pero el tiempo ya nos apremia. Me gustaría ver en esta ocasión a quién le gustaría que las cualidades espirituales de los 144,000, así como lo fueron de otros remanentes en el pasado, sean las cualidades espirituales que nosotros como personas y cristianos de este tiempo debemos tener aquí y ahora. ¿Hay alguien que le gustaría pedir eso a Dios? Aquí y ahora. Saben, nosotros no existimos para decir que vendrá una generación que será. Nosotros existimos para ser ese pueblo. ¿Captan la diferencia? O que vendrá y que alguien aparecerá. Eso suena bonito, pero eso es una profecía. ¿Y nosotros qué? ¿Y aquí ahora qué? Eso es algo que nosotros tenemos que contestar y debemos hacer. Vamos a orar. Padre eterno y Padre bueno, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos, gracias por
por el tiempo de estudio de tu palabra. Te ruego, Señor, para que tu Espíritu Santo haga real estas cualidades en nuestras vidas. Te ruego, Señor, que tú sigas trabajando en nosotros. Tú ves nuestras faltas, nuestras deficiencias, nuestros defectos de carácter. Tenemos debilidades que, aunque otros no la vean, en el fondo lo sabemos que están allí. Pero también sabemos que tú tienes un propósito para cada uno de nosotros, y es que lleguemos a ser sin mancha, que tengamos una relación correcta contigo. Quiero pedirte, Señor, que ya que estamos en la iglesia, que es el lugar correcto, esa realidad se pueda empezar a cumplir en nosotros aquí y ahora. Si nos tocara vivir el futuro, permítenos ser desde hoy quienes en el futuro serán sin mancha, serán como tú, semejante a ti. Seguiremos al Cordero por donde quiera que Él vaya. En el nombre de Jesús.